Impactante. Don Francisco confiesa el fraude en la Teletón. Se acabó la mentira. Don Francisco, el hombre que durante décadas fue visto como un símbolo de solidaridad, ha confesado haber desviado millones de dólares de la Teletón. Sí, lo escuchaste bien. El evento benéfico más grande de la televisión escondía un oscuro secreto. Dinero que debía llegar a los niños enfermos terminó en sus cuentas privadas. Lujos, mansiones y transferencias secretas. Durante años, engañó al público mientras acumulaba una fortuna con el dinero de los donantes. Pero ahora, con la filtración de un audio demoledor y pruebas bancarias irrefutables, no tuvo otra opción más que confesarlo todo. ¿Qué lo llevó a admitir su crimen? ¿Cuántos millones fueron robados? ¿Y cuántos más sabían la verdad y guardaron silencio? Esta historia lo cambiará todo. No te pierdas ni un solo detalle y suscríbete ahora para descubrir más revelaciones impactantes. Activa la campanita, porque esto apenas comienza. Por más de 4 décadas, Don Francisco fue sinónimo de solidaridad. Su imagen paternal, su voz convincente y su habilidad para emocionar al público lograron que millones de personas confiaran en él y donaran generosamente a la Teletón. Nadie jamás cuestionó su honestidad porque, ¿cómo dudar de un hombre que dedicó su vida a una causa noble? Pero todo cambió con una filtración inesperada. Todo comenzó cuando un usuario anónimo publicó en redes sociales un archivo de audio con la siguiente advertencia: esta es la verdad que nadie se atrevió a decir. Escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. El audio, de apenas 2 minutos, es estremecedor. Se escucha claramente la voz de Don Francisco, pero esta vez no es la del animador enérgico y carismático que todos conocían. Su tono es bajo, pausado, casi susurrante. Suena nervioso. No puedo seguir con esto. Yo hice cosas que no debí. La gente confió en mí, pero también me aproveché. Un silencio incómodo llena los siguientes segundos. Luego se escucha otra voz, aparentemente de alguien que lo está confrontando. ¿Entonces admites que tomaste dinero? El silencio se prolonga. Se escucha un suspiro. Y finalmente, la respuesta que nadie esperaba. Yo hice mucho por la Teletón, pero también me beneficié de ella. No puedo seguir guardando este secreto. La reacción fue inmediata. La grabación se viralizó en cuestión de minutos. Los comentarios estallaron en redes sociales, con miles de personas expresando indignación, sorpresa e incredulidad. Muchos aseguraban que se trataba de un montaje, pero otros recordaban que los rumores sobre manejos turbios en la Teletón existían desde hacía años. Los noticieros y programas de espectáculos no tardaron en hacerse eco del escándalo. Algunos periodistas intentaron comunicarse con Don Francisco para obtener su versión, pero el presentador guardó absoluto silencio. En programas de análisis y debate se desempolvaron viejas acusaciones que alguna vez fueron descartadas como simples teorías de conspiración. Se habló de cuentas bancarias en paraísos fiscales, de propiedades adquiridas con dinero de origen desconocido y de contratos poco claros firmados durante los años de mayor éxito de la Teletón. El escándalo crecía como una bola de nieve. Algunas celebridades que en el pasado apoyaron la Teletón comenzaron a distanciarse. Varias marcas patrocinadoras del evento exigieron explicaciones. Incluso algunas organizaciones benéficas pidieron que se realizara una auditoría profunda de los fondos recaudados a lo largo de los años. Pero lo más impactante ocurrió cuando, apenas unas horas después de la filtración del audio, apareció un segundo documento que dejó a todos sin palabras. Pruebas concretas de transacciones financieras irregulares vinculadas a Don Francisco. La historia apenas comenzaba, y el mundo entero estaba a punto de conocer la verdad detrás del hombre que por años fue considerado un héroe. El escándalo apenas comenzaba. La filtración del audio donde Don Francisco admitía haberse beneficiado de la Teletón ya había desatado una ola de indignación en redes sociales, pero lo que nadie esperaba era que, apenas unas horas después, aparecieran pruebas documentadas que confirmaban lo impensable. Grandes sumas de dinero desviadas a cuentas privadas y bienes de lujo adquiridos en los años de mayor recaudación del evento benéfico. El periodista de investigación que reveló estos documentos aseguró que no era coincidencia que salieran a la luz justo ahora. Según sus fuentes, existían registros que por años habían sido ocultados para proteger la imagen del presentador, pero que finalmente habían sido filtrados por personas que ya no podían seguir guardando silencio. Entre los documentos revelados había registros bancarios, contratos de compra y venta de propiedades,
e incluso facturas de transferencias millonarias que coincidían sospechosamente con las fechas en que se realizaban las campañas de la Teletón. Uno de los hallazgos más impactantes fue la compra de un lujoso departamento en Miami, adquirido apenas unas semanas después de una de las Teletón más exitosas en términos de recaudación. Según los registros oficiales, el inmueble estaba a nombre de una empresa ficticia con sede en un paraíso fiscal, pero una investigación más profunda reveló que don Francisco era el verdadero beneficiario de esa propiedad. Pero eso no era todo. También se descubrieron movimientos bancarios irregulares con transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas en Suiza y Panamá. Durante años, los organizadores de la Teletón aseguraron que cada peso donado era auditado y destinado a la causa, pero estas revelaciones ponían en duda esa afirmación. ¿Cuánto dinero realmente llegó a los niños y cuánto terminó en manos privadas? Mientras estas pruebas se hacían públicas, la indignación en redes sociales se intensificaba. Miles de personas que habían donado año tras año sentían que habían sido estafadas. Algunos exigían una investigación oficial, mientras que otros pedían la devolución del dinero. El hashtag #UsíDonFranciscoLadrón se convirtió en tendencia global y las principales cadenas de televisión comenzaron a cubrir el escándalo con paneles de expertos y debates acalorados. El silencio de don Francisco solo empeoraba la situación. Durante años había sabido manejar rumores y acusaciones, pero esta vez todo era diferente. Las pruebas eran demasiado contundentes y su falta de respuesta solo aumentaba la sospecha de que algo estaba ocultando. En medio del caos mediático, una nueva bomba explotó. Un ex colaborador de la Teletón decidió romper el silencio y revelar lo que él mismo había visto tras bambalinas. Las declaraciones de este testigo serían el golpe final que terminaría de hundir a don Francisco. El escándalo ya había alcanzado dimensiones inimaginables. La filtración del audio, donde don Francisco admitía haberse beneficiado de la Teletón, desató una ola de indignación en redes sociales. Luego, la revelación de documentos que probaban la existencia de cuentas secretas, propiedades de lujo y transferencias bancarias sospechosas confirmó lo impensable. Millones de dólares recaudados para la caridad jamás llegaron a su destino. Pero el golpe más devastador aún estaba por venir. Mientras la opinión pública exigía respuestas y las marcas patrocinadoras se distanciaban de la Teletón, un ex colaborador del evento benéfico decidió romper el silencio. Durante años había trabajado tras bambalinas, viendo lo que pocos sabían, y ahora estaba listo para contarlo todo. La entrevista fue transmitida en exclusiva por un reconocido periodista de investigación. El testigo, cuya identidad fue protegida, apareció en pantalla con la voz distorsionada y el rostro cubierto, pero sus palabras fueron un dardo directo al corazón del escándalo. Yo vi cómo movían dinero. No todo iba a los niños. Se usaban cuentas personales. Había cosas que no cuadraban. El periodista, con evidente tensión, le pidió detalles. ¿A qué se refería exactamente? Había un sistema. Un porcentaje del dinero que se recaudaba nunca llegaba a su destino. Se justificaba con gastos operativos, pero en realidad iba a otras cuentas. Yo mismo vi transferencias que no tenían sentido, y las órdenes venían de arriba. El testigo aseguró que durante los años que trabajó en la Teletón nunca hubo una auditoría real. Todo se manejaba internamente, y quienes intentaban cuestionarlo eran apartados de la organización. Nos decían que la Teletón era intocable, que no podíamos hablar mal de ella porque ayudar a los niños era lo más importante. Y claro que se ayudaba a muchos niños, pero lo que la gente no sabe es cuánto dinero se perdió en el camino. Pero lo más impactante vino después. El periodista le preguntó directamente si don Francisco estaba al tanto de estos desvíos. El testigo guardó silencio por unos segundos. Luego respondió con una frase escalofriante. Nada pasaba sin que él lo supiera. Aquellas palabras cayeron como una bomba. Si don Francisco sabía de estos manejos y los permitió, entonces su papel en la Teletón no era el de un héroe, sino el de un cómplice. El testimonio del ex colaborador fue suficiente para que se exigiera una investigación formal. Varias organizaciones de transparencia financiera comenzaron a pedir acceso a los registros de la Teletón, mientras los abogados de don Francisco emitían un breve comunicado negando las acusaciones y asegurando que todo era parte de un intento por desprestigiar su legado. Pero ya era demasiado tarde.
El público quería respuestas, y don Francisco ya no podía seguir guardando silencio. Horas después de la entrevista, su equipo de prensa anunció que el presentador daría una conferencia urgente para aclarar los hechos. El mundo entero estaba expectante. ¿Se atrevería a negar todo o finalmente confesaría la verdad? La respuesta estaba a punto de conocerse. El mundo entero esperaba su respuesta. Durante décadas, don Francisco fue intocable, una figura venerada en la televisión hispana, símbolo de solidaridad y esperanza. Pero ahora, acorralado por las filtraciones, los testimonios y la presión pública, no tenía escapatoria. Cuando se anunció la conferencia de prensa, las especulaciones se dispararon. Algunos creían que negaría todo, que insistiría en que era víctima de un complot. Otros, en cambio, pensaban que ya no tenía opción y que por fin confesaría la verdad. La sala de prensa estaba abarrotada. Cámaras de todos los medios, periodistas de las principales cadenas y una audiencia mundial pegada a las pantallas, esperando cada palabra del hombre que ahora se encontraba en el ojo del huracán. Finalmente, don Francisco apareció. Pero no era el mismo de siempre. Ya no tenía esa presencia imponente ni la sonrisa que lo caracterizaba. Se veía cansado, derrotado. Caminó lentamente hasta el atril, ajustó el micrófono y miró a los presentes con el peso de quien sabe que su vida nunca volverá a ser la misma. Respiró hondo y habló. He dedicado mi vida a la televisión y a la Teletón. Siempre creí en su causa, en su importancia, en el impacto que tenía en las familias que más lo necesitaban. Hizo una pausa. Se notaba la tensión en el ambiente, pero también cometí errores. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Nunca quise hacer daño. Nunca imaginé que esto llegaría a este punto. Pero sí, hubo dinero que no fue manejado de la mejor manera. Hubo decisiones que hoy lamento profundamente. Las redes sociales estallaron. ¿Lo estaba admitiendo? Don Francisco tragó saliva y continuó. Siempre pensé que, mientras ayudáramos a los niños, todo lo demás quedaría en segundo plano. Pero entiendo que la confianza de la gente es lo más importante y que he fallado en mantenerla intacta. No dio detalles concretos sobre las transferencias bancarias ni sobre las cuentas en el extranjero. No mencionó las propiedades ni el porcentaje exacto de dinero desviado, pero sus palabras fueron suficientes para confirmar lo que durante años había sido solo un rumor. Cuando terminó su discurso, no aceptó preguntas. Se levantó del atril y salió de la sala entre el griterío de los periodistas que intentaban obtener más respuestas. Pero el daño ya estaba hecho. Las reacciones no tardaron en llegar. Patrocinadores de la Teletón anunciaron que congelarían sus aportes hasta que se realizara una auditoría profunda. Organismos de control financiero pidieron investigar todas las transacciones de la organización en los últimos años. Personalidades del espectáculo que habían apoyado la causa se mostraban sorprendidas, decepcionadas. Y lo más grave, miles de personas en redes sociales aseguraban que nunca volverían a donar. El escándalo marcó el fin de una era. Don Francisco, el hombre que por décadas fue visto como un ícono de la televisión y la caridad, ahora era visto como un símbolo de traición. Días después de su confesión, su equipo de comunicación anunció que se retiraba definitivamente de la vida pública. Su legado, que alguna vez fue intachable, quedaba manchado para siempre. Y la gran pregunta que quedó en el aire fue: ¿cuántos más sabían la verdad y guardaron silencio?